que ha hecho el Señor, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. Estamos iniciando una serie, Transformados, y a mí me emociona mucho porque creo en lo más profundo de mi ser que fuimos creados y diseñados para ser transformados. Y el mensaje de hoy lleva por título Diseñados para crecer. Si usted está tomando nota, vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15, para que me acompañe con su Biblia, por favor. Sé que tenemos el apoyo de las pantallas, pero le recomiendo, y no hay nada como tener un contacto personal, uno a uno, con la Biblia, ya sea con su dispositivo o su Biblia en físico, pero vaya usted a la Biblia, es un ejercicio que nos ayuda a crecer. Vamos a estar en Efesios capítulo 4, versículo 15. Leeré para ustedes de la Nueva Traducción Viviente. Son palabras del apóstol Pablo y la Biblia dice así: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así, ¿cuál es la siguiente palabra? Creceremos. La Biblia habla mucho sobre crecer, este es solo un versículo. La voluntad de Dios es nuestro crecimiento, es nuestra transformación. Así creceremos en todo sentido. La voluntad de Dios es que crezcamos en todo sentido. Creceremos en todo sentido, ¿hasta qué? Hasta parecernos. Hay una meta. Hasta parecernos más y más, ¿a quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice, crezcamos. Bueno, de hecho el apóstol Pedro también en sus cartas dicen que crezcamos, y es un imperativo, una orden, una instrucción. Para el seguidor de Cristo, crecer no es un tema opcional. Desde la Biblia, crecer es un imperativo, es una instrucción, es una orden. La voluntad de Dios es que crezcamos. Y comencemos por conocer por qué. ¿Por qué la voluntad de Dios es que crezcamos? Y qué bueno que vinimos hoy a escuchar juntos la palabra, porque esta es la voluntad de Dios. Dios nos diseñó para crecer y lo vemos en la naturaleza. Lo que Dios ha diseñado crece. Lo vemos en las plantas, lo vemos en los animales, en los seres humanos. Crecemos. Y Dios quiere que crezcamos de forma integral. Sí, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que Dios quiere nuestra salvación. El primer paso de nuestra transformación es la salvación. Pero Dios no quiere que nos quedemos con la salvación. La voluntad de Dios es que pasemos a un proceso que en la doctrina cristiana se conoce como, más adelante en las enseñanzas que van a venir vamos a ver y estudiar juntos sobre el rol del Espíritu Santo en este proceso de transformación. Ocurre algo que se llama santificación. Santificación desde la doctrina cristiana es este proceso de transformación. No significa que usted es porque hay un concepto popular de santo que es como persona perfecta y entiéndase perfecta sin errores y que no se equivoca. Santificación es un proceso de transformación para ser más como Jesús y vivir separados para Dios. La voluntad de Dios es que maduremos, no solo que creamos en Él. Para madurar no es suficiente creer. Creer es el primer paso, pero para madurar no es suficiente creer, necesitamos crecer. ¿Y qué significa eso? Vamos a ver una diapositiva que nos puede ayudar a explorar algunos conceptos. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel, esto es cualquier persona, independientemente de su pasado, de su presente, lo que vaya a hacer, Dios ama a todo ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Dios ama a todo ser humano y la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel está abierto para toda persona, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios te eligió, te escogió para ser parte de su familia, una familia espiritual. No, hoy no es el enfoque de este tema, pero Dios nos diseñó, Dios nos escogió para ser parte de su familia. Y somos parte de su familia. La Biblia dice que al que le recibe, hablando de Jesús, al Hijo de Dios Padre, al que le recibe, al que cree en Él, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. El primer paso para nuestra transformación, el crecer, es creer. Todos comenzamos, los que ponemos nuestra fe en Jesús, en este paso. Este es un paso de madurez, creer en Jesús, creyente en Cristo. Pero resulta que para madurar, creer es el primer paso y no es suficiente para crecer. Hay una diferencia entre ser creyente y algo que Dios dice que es la voluntad de Él para nosotros. Dios espera que pasemos de ser un creyente en Jesús a ser un discípulo de Jesús. Y no es lo mismo. Desde la luz de las Escrituras, la diferencia entre un creyente y un discípulo, ¿cuál es? Cri, 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 cri. La diferencia, ¿qué es lo que marca la diferencia entre la persona que dice, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y un discípulo? El crecimiento, hay una palabra que marca la diferencia. El discípulo hace, el discípulo obedece. Jesús dijo que los que guardan sus mandamientos, los que obedecen sus mandamientos son sus discípulos. Eso está en Juan capítulo 8. Puedes revisar el versículo 31 y 32. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que obedece, que hace. O sea, que no solamente cree, sino que practica lo que cree. Porque hay muchas personas que creen, pero no practican lo que creen. Es más, la Biblia dice que hasta los demonios creen. Entonces, la diferencia desde la luz de las Escrituras entre un creyente y un discípulo es que hace. Y yo creo que es importante que vayamos a la Biblia. Acompáñame, por favor, en Juan, capítulo 8, por favor. Acompáñenme, por favor, a la Biblia, en la Biblia. Muchas personas conocen Juan capítulo 8, 32 y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muy bien. El versículo que le antecede, el versículo previo a este, es el versículo 31. Y la Biblia dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y vean que ya Jesús en este momento tenía un conjunto de personas que le seguían. Habían creído en él, no es que no habían creído en él, ya habían elegido, habían tomado la decisión de creer. Pero un día, estas personas que estaban creyendo en él se vuelve y les dice, si vosotros, estoy hablando de la Reina Valera 1960, por eso disculpen el vosotros sois, ¿verdad? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otras traducciones dicen, si ustedes obedecen mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Entonces, él se volvió a una población que le estaba siguiendo, que creían en él. Ya creían. Pero él les dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si obedecen. Entonces, la diferencia entre un creyente, una persona que dice, yo creo en Jesús como hijo de Dios, y un discípulo es, ¿qué hace? Que obedece. O sea, y la palabra discípulo significa aprendiz, significa estudiante. ¿Y aprendiz de quién? ¿Estudiante de quién? Bueno, en nuestro caso, las personas que queremos ser discípulos de Jesús, estudiamos a Jesús como maestro y estudiamos sus enseñanzas. Yo no puedo decir que soy discípulo
de Jesús si yo no estudio sus enseñanzas? Porque discípulo, por definición, significa estudiante, aprendiz. En Mateo capítulo 28 encontramos lo que se conoce como la Gran Comisión, unas instrucciones finales que Dios deja a sus discípulos que son también para nosotros. Y Jesús dijo, vayan y hagan creyentes. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Hay una gran diferencia, no solamente es creer, sino es hacer, obedecer. Y en nuestro camino que Dios espera de cada uno de nosotros, de madurez, debemos pasar de creyente en Jesús a discípulo en Jesús. Alguien que ha decidido someter su vida a la soberanía, al señorío de Cristo. Y hay un paso de madurez aún mucho más profundo que este, que está asociado, claro, al tema de ser discípulo. Y es que la persona que va avanzando en su madurez pasa de ser creyente a ser discípulo, alguien que ha optado un estilo de vida de obediencia, que no es perfecto, no quiere decir que no se equivoca, sino es un estilo de vida de obediencia. Pero hay un nivel mayor de profundidad, de madurez, y es que un discípulo forma a otros discípulos. Porque Jesús dijo, refiriéndose a lo que conocemos como la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos. Y mis amados hermanos, se requiere de un discípulo para poder formar a otro discípulo. Es paréntesis también un principio en liderazgo. Se requiere de un líder para formar a otro líder. Se requiere de un discípulo para poder formar a otro discípulo. Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, la voluntad de Dios es que pasemos por este camino. Hoy vamos a ver características de este camino de madurez. Primero, algunos principios para que pueda tomar nota y pueda repasarlo luego. Número 1, con respecto al tema de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es automático. Tal vez si usted ya tiene un tiempo en Cristo, se ha llegado a dar cuenta de que creer en Jesús nos da la vida eterna, sí, nos da la posibilidad de estar en paz con Dios, como dice la Biblia, pero su alma sigue la misma. Puede ser que usted esté luchando con hábitos y con ciertas cosas. Nuestra transformación no es el resultado de haber puesto nuestra fe en Jesús. Nuestra transformación, el proceso de santificación, es el resultado de dos elementos: el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y lo que nosotros hacemos, acciones. Entonces, el crecimiento no es automático. ¿Y a qué me refiero con esto? De que las buenas intenciones, el deseo de crecer, es bueno, pero no es suficiente para crecer. Yo tengo que hacer algo. Si usted quiere bajar 10 kilos, por ejemplo, y usted dice, sí, quiero ser más saludable, sí, yo sé que Dios me va a ayudar, sí, y con buenas intenciones yo creo que la mayoría nos ha pasado, no pasa. Usted abre los ojos en la mañana y por desearlo, no se le fueron los 10 kilos. Se le llama la ley de la intencionalidad. Y la ley de la intencionalidad, que es una ley del liderazgo, pero a mí yo creo que se puede aplicar en cualquier contexto o área de la vida, dice que lo que vale la pena en la vida no es fácil, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo y requiere de sacrificio. Si usted quiere gozar de una relación con Dios que disfrutarla, requiere de trabajo, requiere de sacrificio, requiere de esfuerzo. Si usted quiere tener una relación de pareja en su matrimonio más fuerte, las buenas intenciones no son suficientes. Yo creo que ya se dio cuenta. Y no es fácil, requiere de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio.
Si usted quiere ser más saludable físicamente, requiere de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. La ley de la intencionalidad. Y se aplica en el tema de crecimiento espiritual. Venga, le invito a las próximas reuniones porque vamos a aprender cómo crecer. Hoy vamos a estudiar juntos la introducción de esta serie para comprender que fuimos diseñados para crecer. Entonces, el crecimiento es el resultado de un conjunto de acciones. El crecimiento espiritual es una cosecha que es producto de semillas. Es una cosecha y es producto de semillas, de elementos, de cosas que nosotros hacemos. En este tema, en este primer principio sobre el crecimiento, que el crecimiento espiritual no es automático, acá es importante también comprender que la edad cronológica de una persona, tal vez usted ya se ha dado cuenta de que el pasar de los años no implica madurez emocional en el ser humano, ¿no es así? Sino las personas más mayores serían las personas más sabias y no es así. La madurez emocional, por ejemplo, en el ser humano no es el producto de la edad cronológica y eso es todo otro tema. La madurez espiritual no es el producto de acumular años en Cristo. La madurez espiritual es el producto de algo que yo hago y dejo que Dios haga en mí. Entonces, no, la edad en Cristo o la acumulación de los años en Cristo no nos hace madurar. Porque si no, los creyentes con más años acumulados serían lo más maduros y no necesariamente. Entonces, este principio nos va a ayudar a quebrar un paradigma de que sí, yo ya puse mi vida en Cristo y me quedo sentado en una silla y la madurez me va a llegar así como por arte de magia, ¡ping!, como varita mágica, y porque el crecimiento espiritual se va a dar en algún momento. No, el crecimiento espiritual no se da en algún momento. No es automático. Es el producto de la intencionalidad. Yo hago algo al respecto. Es el producto de la acción. Pablo en Filipenses capítulo 2 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Y dice Pablo: esfuércense. En la Biblia vemos el tema de esforzarse. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Quédate sentado y ahí te llega la tierra prometida. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. O sea, tienes que hacer algo. Yo estoy contigo, pero esfuérzate. Y Pablo nos dice en el Nuevo Testamento: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Nosotros no somos salvos por obras. ¿Están de acuerdo conmigo? Es doctrina básica cristiana. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por fe en Cristo. Pero la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Quiere decir que nuestra fe tiene que evidenciarse por resultados. Los resultados hablan sobre la madurez de nuestra fe en Jesús. Principio número 2. El crecimiento es un proceso. No hay atajos. Uno no se puede saltar etapas, no se puede saltar procesos. Si usted va al programa que tenemos de educación en doctrina cristiana y de Biblia de la iglesia, comienza por una etapa, vida cristiana, los fundamentos de la fe cristiana, y va aumentando. No hay atajos hacia el crecimiento. Si usted quiere, si está en una situación A, en un contexto A, donde su relación con Dios es de alguna forma, su relación con los demás es de otra forma, y usted quiere estar en otro lugar donde su relación con Dios es más profunda, su relación con los demás es más saludable, hay que hacer algo. Y uno no puede tomar atajos. Ese crecimiento es un proceso. Y uno, para poder transformar, para ser transformados, tenemos que comprometernos con un proceso. Número 3,
El crecimiento espiritual se da en conexión con otros. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, se da en conexión con otros, no se da en aislamiento. No hay un creyente en la faz de la tierra que esté avanzando en su proceso de madurez espiritual, donde pasa de ser un bebé, de un infante en la fe, a ser un adulto en la fe. No hay uno que diga, yo soy maduro porque yo me cuidé a mí mismo, solo, pude sola. La fe cristiana está diseñada para vivirse en comunidad. Es más, ¿cuál pensaría usted? Y le dejo que se responda a usted mismo, a usted misma. ¿Cuál pensaría usted que es la mayor evidencia de madurez espiritual? ¿Cuál cree usted que es la mayor evidencia, la mayor expresión de madurez y de crecimiento espiritual? Yo creo, por lo que dicen las Escrituras, que la evidencia de nuestra madurez espiritual está en la forma en la que amamos a los demás. Que todos tenemos espacio para crecer en eso, sin duda alguna. Que todos podemos aprender a amar mejor, sin duda. Pero yo creo que la verdadera madurez espiritual no está en que yo digo aleluya, gloria a Dios, aquí cuando venga a la iglesia. Nuestra madurez espiritual, ¿saben quién es el que detecta, quien detecta nuestro nivel de madurez espiritual? ¿Quién cree? Nuestra familia, las personas más cercanas a nosotros. Algunos dicen, ouch. ¿Qué me diría su esposa a mí con respecto a cómo usted ama? ¿Qué me diría su esposo a mí con respecto a cómo usted ama? La mayor evidencia de nuestra madurez espiritual se trata de amar como Jesús y se demuestra al amar a los demás. Y no podemos aprender a amar en aislamiento. La persona que cree que puede aprender a amar en aislamiento está equivocada, está engañada. ¿Me doy a entender? Es en nuestras interacciones con los demás, aunque sea difícil, porque yo sé, aunque sea difícil en ciertas interacciones con los demás, es en nuestras interacciones con los demás que aprendemos a perdonar, que aprendemos a manejar conflictos, que aprendemos a amar. Ese es el principio número 3. El crecimiento espiritual se da en conexión con otros. Algunos beneficios de crecer espiritualmente. 1, que disfrutamos de nuestra relación con Dios. Para algunas personas su relación con Dios es una carga. Ya iba a decir una palabra, pero es una mala palabra en México. Para algunas personas es una carga su relación con Dios. Y el tema es que cuanto más profundizamos en nuestra relación con Dios, más lo amamos y disfrutamos de nuestra relación con Él porque lo conocemos en verdad. Podemos disfrutar el seguir a Jesús. Número 2, personalmente lo he experimentado y lo veo en muchas personas, que hay una ventaja y es que nos permite resistir en los momentos de tormenta. Y yo le aseguro que es un asunto de tiempo para que usted experimente una tormenta en su vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo quebrado, nuestros cuerpos están quebrados. Si no es una crisis financiera, es una crisis de salud, algo pasó en la familia. Usted va a experimentar momentos difíciles en la vida. Madurar espiritualmente nos ayuda a resistir y no dejar todo botado. Hay personas que el diablo estornuda, achú, y se resienten con Dios. Y se resienten con la iglesia. Hay un concepto y es resiliencia. Resiliencia y es la capacidad de superar y sobreponerse a situaciones difíciles. Yo creo que nosotros desarrollamos esta capacidad cuando maduramos. ¿Por qué?
Porque a mí me gusta mucho que Pablo en Efesios dice que tenemos que echar raíces en el amor de Dios. Y la palabra, que es algo que vamos a estudiar en las próximas semanas, nos ayuda a crecer en nuestra fe en Dios, en nuestra confianza en Dios, para que, aunque sea muy fuerte la tormenta, esto no nos bote, esto no nos haga retroceder. Y el tercer beneficio es de que cuando crecemos espiritualmente, esto ayuda para que nuestras relaciones con los demás sean más saludables. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que el crecer espiritualmente nos ayuda a que nuestras relaciones con los demás sean más saludables? ¿Por qué cree? Le voy a dar 10 segundos para que converse con la persona que tiene a la par. ¿Por qué cree que madurar espiritualmente nos ayuda a llevarnos mejor con los demás? 10 segundos a partir de este momento. ¿Necesitan más tiempo? Ok. ¿Saben qué creo yo? ¿Por qué crecer espiritualmente nos ayuda a llevarnos mejor con los demás? Porque Dios trabaja con nuestro egoísmo y nuestra necedad. Y con nuestra inmadurez. Porque es nuestra inmadurez la que a veces nos mete en problemas con los demás. Y nos ayuda a aprender a perdonar. Y para aprender a llevarse bien con las personas necesitamos aprender a perdonar. ¿Cuántos creen que es así? Entonces, cuando le permitimos al Señor que trabaje en nosotros, esto indudablemente nos va a llevar a disfrutar nuestra relación con Él y con los demás. Algunos obstáculos que tal vez podemos enfrentar en este camino de madurez espiritual. 1, la cultura del microondas y de las gradas eléctricas. Yo creo que la tecnología puede darnos muchos beneficios y ayudarnos en muchas formas. También la tecnología puede llevarnos a querer todo ya, ¿verdad? Me acuerdo cuando uno de mis sobrinos tenía 1 año y ya desde chiquititos manejan los dispositivos así, ¿verdad? En el parto nacen con un dispositivo. Y entonces, 1 año, mi sobrino está viendo no sé qué en un teléfono y hay mala conexión o hay una conexión lenta de internet. Y este niño con 1 año se pone a hacer así, desesperado por la conexión. Ahora, yo a mi edad también me pongo a hacer así, con la conexión. Ustedes también, no me digan que no, se desesperan. Pero vivimos en una era donde queremos respuestas ya, soluciones ya. El microondas nos ha ayudado para ciertas cosas y otras no. Nuestra cultura se ha acostumbrado a lo instantáneo y el crecimiento espiritual no es instantáneo y no es rápido. Necesitamos comprender que toma tiempo. Por ejemplo, en la Biblia nos encontramos palabras como disciplina, obediencia, y en nuestra cultura de que todo lo quiero ya y fácil, algunos se resisten. Pero para crecer necesitamos aprender a esperar, sembrar y desarrollar disciplina, que es todo un tema que no puedo desarrollar hoy. Y 2, un segundo obstáculo son los mitos o creencias erróneas sobre el compromiso espiritual. Algunas personas creen que comprometerse con Cristo y consagrarse es dejar de ser feliz, es perderse la fiesta, es entrar en una vida aburrida. Y yo quiero ayudarle a salir de ese mito, de esa creencia errónea, porque no hay nada más emocionante que dedicar su vida a Jesús y comprometerse con Él y crecer en su relación con Dios y crecer en su relación con los demás. ¿Que es fácil? No. ¿Que esto nos hace inmune a dificultades, problemas o tentaciones? No. Pero es diferente, vivimos la vida diferente y la vida
podemos disfrutarla al máximo con Cristo. Yo creo eso. Podemos disfrutar la vida al máximo con Cristo. Niveles de crecimiento espiritual, para que podamos ir valorando en dónde estamos y pedirle a Dios que nos ayude, porque su voluntad es que crezcamos. Leímos el primer pasaje de Pablo a la iglesia en Éfeso, y Pablo dice que tenemos que crecer para ser más y más como Jesús. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. El crecimiento físico del ser humano se puede usar como analogía con respecto a lo que se espera de nosotros con respecto a nuestro crecimiento espiritual. Todos comenzamos en una etapa. Los que ponemos nuestra fe en Jesús y comenzamos esta maravillosa aventura de crecer espiritualmente y no ser los mismos, madurar. Todos comenzamos con el ser un bebé espiritual. Ser un bebé espiritual es la persona que es nueva en Cristo. Recientemente ha puesto su fe en Jesús y es algo nuevo, es todo un mundo nuevo. El comenzar como bebé espiritual no es el problema, porque todos comenzamos ahí. El problema es quedarse en esa etapa. Así como con un bebé usted esperaría que usted no le pase dando comida toda la vida, sino que aprenda a cuidarse solo, también esto pasa en el área espiritual. El bebé espiritual se caracteriza porque es sumamente dependiente del cuidado de otros. No puede cuidarse solo, no puede cuidarse a sí mismo, necesita que se le alimente, que se le atienda. El bebé no puede comer por sí mismo, necesita que otro le alimente. El bebé no sabe qué es lo correcto, apenas está aprendiendo a diferenciar cuál es la voluntad de Dios. El bebé, si quiere, mete un tenedor en el outlet, en el enchufe este. La persona que ha crecido y ha aprendido le dice, no bebé, esto es peligroso, y le va educando. El bebé entonces es alguien dependiente completamente del cuidado de otros, no sabe qué es lo correcto, necesita de otros para sobrevivir. El segundo nivel son los niños espirituales. Así como los niños en el crecimiento cronológico, los niños han comenzado a alimentarse por sí mismos. Por ejemplo, no solamente vienen a la iglesia, sino que si se matriculan en los cursos de sanidad de las naciones, quieren algo más. Estás comenzando a estudiar material y la Biblia por sí mismo. Los niños pelean por sus derechos, ¿cierto? El mío, este peluche es mío. Los niños pelean por sus derechos, todo es mío. Está más pendiente de cómo pueden atenderle y cuidarle que cómo atender a otros. Los niños están muy enfocados en recibir. Los niños tienden a pelear con otros y a meterse en enredos. En el caminar espiritual, quien está en esta etapa tiende a meterse en enredos y problemas con otros. Y en enredos me refiero a chismes, rumores, etc. La madurez de una persona no se mide porque está de acuerdo con todo el mundo, porque nunca tiene diferencias o conflictos con otros, sino porque ha aprendido cómo procesar esas diferencias y cómo procesar esos conflictos. El niño espiritual prefiere quedar bien con los demás antes de hacer la voluntad de Dios. El niño espiritual no sabe distinguir la voz de Dios, no sabe si es el diablo o es Dios el que le está hablando, o es su propia voz. El niño espiritual no sabe cómo hacer lo correcto. Le cuesta tomar decisiones con respecto a lo que Dios espera de ellos. Comprometen, por ejemplo, la verdad y otros valores. El adulto ha asumido responsabilidad por su vida. Así como un adulto, uno dice que es un adulto porque ya ha asumido responsabilidad por su propia vida, ha asumido responsabilidad por su crecimiento espiritual. Tiene la capacidad de cuidar de su relación con Dios. Se alimenta por sí mismo y se alimenta con alimento sólido. No es leche como en la infancia. El adulto reconoce la voz de Dios y su guía. No quiere decir que a veces no pasa momentos de crisis y necesita del consejo de otros también para discernir la voluntad de Dios. Pero el adulto espiritual sabe
que es de Dios y sabe que no es de Dios. Porque según habla Pablo a los creyentes en el libro de Hebreos, tienen la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Pablo en Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El adulto sabe que es de Dios y que no es de Dios, el adulto espiritual. El adulto espiritual busca estar en paz con los demás hasta donde sea posible y usa procesos bíblicos para solucionar conflictos. No tengo tiempo para abordar esto en este momento, pero puede revisar Mateo capítulo 18. Hasta donde sea posible busca estar en paz con los demás. Muestra en su vida, en sus actitudes y sus conductas cada vez más el fruto del Espíritu. Prefiere hacer la voluntad de Dios antes de quedar bien con las personas. Y el adulto, algo muy importante, el adulto espiritual está cuidando de otros. No solamente están cuidando de él, como un niño, sino que ya está cuidando de otros. ¿Está usted cuidando de otros de alguna forma? ¿Contribuyendo al proceso de otros de alguna forma? Los adultos sirven, están dando, no solamente están recibiendo, están involucrados en el cuidar a otros. Hebreos 5:12 dice, hace tanto que son creyentes y ya deberían estar enseñando a otros. Entonces, esto pasó hace 2000 años y sigue pasando hoy. Pablo dice, hace tanto que son creyentes, ya deberían estar ustedes cuidando a otros. Ser como Jesús significa llegar a ser un adulto espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús invirtió literalmente su vida, todo lo que tenía en otros. El adulto espiritual encuentra deleite, encuentra gozo en ser generoso con otros. Generoso con su conocimiento, generoso con su tiempo. Por eso saca el tiempo para enseñar una clase, atender en consejería, atender en discipulado, atender aquí en la iglesia. El adulto espiritual da, no solamente recibe, da. Y en Jesús tenemos el máximo ejemplo, porque Él invirtió su vida. El adulto disfruta el invertir quién es y lo que tiene en los demás. Es generoso. Y obtiene gozo y satisfacción en el dar, como algunos padres con sus hijos. Y voy concluyendo. Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Y Él sabe por qué estamos respirando en este momento, en el 2018. La Biblia dice que Él nos escogió a cada uno desde antes de la fundación de todas las cosas. Para este momento. Pero Dios quiere que no solamente estemos en una relación con Dios a través de Jesús, sino que su voluntad y su diseño para nosotros es que esta relación con Él se profundice, sea más genuina, más fuerte y que la disfrutemos. Su voluntad es que desarrollamos una capacidad para relacionarnos con los demás de forma más saludable. Todo eso proviene por decir, hasta aquí me harté, no quiero estar en el nivel espiritual en el que estoy. Y yo le digo felicidades. Porque Jesús dijo, dichoso, dichoso, dichosa la persona que tiene hambre. La persona que tiene hambre por crecer. Hambre y sed de Dios, dichosa, dijo Jesús, es la persona que tiene hambre. ¿Tiene usted hambre? Yo creo que Dios te trajo aquí para provocar hambre en ti, para no ser del mismo ni la misma. Hay un nivel mayor en tu relación con Dios que te espera. Y Dios te está esperando en ese otro nivel, en donde es una relación más profunda, más íntima, más fuerte, más apasionante en tu relación con Dios y con los demás. Ese nivel te espera. ¿Qué vas a hacer? Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para hacer su voluntad.
Como se dan cuenta, este tema me apasiona. Creo que es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es el siguiente nivel de madurez espiritual que te espera? ¿Qué vas a hacer? No te quedes el mismo, no te quedes la misma. Hay un nivel mayor de madurez que te espera. ¿Qué es lo maravilloso con esto? Que no importa cuánto maduremos espiritualmente, siempre podemos madurar más. ¿Por qué? Porque la meta es ser como Jesús. Y si usted me pregunta a mí, todavía me falta a mí mucho para ser como Jesús. Pero lo encuentro una aventura emocionante y apasionante. ¿Y saben qué? La Biblia dice que Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo. Y el deseo es provocado por su palabra y como hoy ha sido enseñada y proclamada, y el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad, toma la verdad de las Escrituras y nos confronta y nos guía y nos enseña el camino correcto. Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros, madurar. Pero qué lindo que la Biblia dice que Dios no solamente nos da el deseo. Eso de que usted diga, ya estoy cansada y cansado. Quiero un nivel diferente en mi relación con Dios. Quiero llevarme mejor con los demás. Dios es quien produce eso. Pero la Biblia dice que Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo. Pero no solamente el deseo. Dice la Biblia que Él nos da el poder de su Espíritu Santo, una capacidad sobrenatural. Él nos da el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Entonces sí se puede crecer y sí se puede madurar. Que tu pasado ha sido difícil y que ha sido un obstáculo para tu vida y que cargas mucho dolor. Dios quiere ayudarte con eso y no es imposible. Y no te pierdas las próximas enseñanzas porque eso es un tema que vamos a abordar también. Cómo lidiar con el pasado y con el dolor. Pero Dios nos da el deseo y el poder para hacer su voluntad y eso es maravilloso. Porque no solamente Dios nos dice, mira, estoy esperando que crezcas, crece, sino que no solamente nos está diciendo, crece, nos está diciendo, yo te amo y te he dado todo lo que necesitas para crecer. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Él nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer. ¿Cuál es el siguiente nivel de madurez espiritual que te espera? Te invito a que dejes el nivel donde estás y te muevas con hambre, como dijo Jesús, con hambre, que te muevas con hambre para descubrir qué es lo siguiente que Dios tiene para ti. Amén. Te invito a estar en pie, por favor. El crecimiento espiritual comienza con una decisión y es creer en Jesús. Si usted dice, yo lo he intentado todo, he probado todo, sigo siendo el mismo, la misma y estoy vacío, te invito a poner tu fe en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Jesús vas a encontrar vida verdadera y vida en abundancia. Y la Biblia dice que a los que creen en Jesús y le reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. El primer paso para crecer espiritualmente es poner tu fe en Jesús. ¿Y cómo lo puedes hacer? Yo te puedo guiar con una oración para que tú la hagas ahí donde estás y tomes la decisión de creer en Jesús como hijo de Dios para que Él sea el Salvador y el Señor de tu vida. Y comienzas un proceso entonces en el que puedes ser transformado para ser más como Él y disfrutar la vida que Él quiere darte. Si tú quieres tomar esta decisión, te invito a que ores conmigo y digas así: Jesús, gracias porque me amas. Gracias porque no me rechazas. Me amas como soy. Y yo hoy decido poner mi fe en ti, mi confianza en ti. No lo entiendo todo, pero creo en ti.
Cumple tu propósito en mi vida. Quiero conocerte más. Ayúdame a crecer espiritualmente. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera conocer quién hizo esta oración conmigo, que pueda levantar su mano para saludarle. Que pueda levantar su mano para saber quién hizo. Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga, gracias. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? Muy bien. Dios te bendiga, gracias. Les felicitamos, sí, con este aplauso por su decisión por Jesús. Un principio para crecer espiritualmente es que el crecimiento espiritual se da en conexión con otros, no se da en aislamiento. Le invitamos para que usted siga viniendo a nuestros servicios y nos permita contarle cómo la iglesia puede ayudarle a seguir creciendo espiritualmente. Si dispone de unos minutos, nos gustaría conocerle en nuestra sala de recepción para estrechar su mano y contarle cómo la iglesia puede ayudarle a crecer. Es un honor para nosotros que esté usted con nosotros. Para todos aquellos que dicen: yo quiero profundizar en mi relación con Dios, yo quiero madurar, yo quiero dejar mis actitudes y mis conductas de la infancia, quiero dejar mis actitudes y mis conductas de la niñez espiritual, quiero madurar, quiero una relación con Dios más profunda, más fuerte, más significativa, quiero poder relacionarme mejor con los demás. Yo le invito a que usted consagre su vida a Jesús, todo su ser, no deje por fuera ningún área. Usted diga: Jesús, quiero que guíes mi vida, quiero madurar, ayúdame. Y créame que si usted hace esa oración genuina, sincera, Dios la escucha y Dios le va a ayudar. Y junto con lo que usted haga, va a poder experimentar fruto de madurez que le va a llenar de mucho gozo y mucha alegría. Y si usted quiere profundizar en su caminar, en su crecimiento espiritual, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es buena. Llega hasta lo más profundo de nuestro ser y confronta las intenciones de nuestro corazón, confronta nuestra forma de pensar. Gracias porque tu palabra es como agua que nos refresca, y gracias porque es como luz que nos guía, y gracias porque es como un espejo que nos dice lo que no está bien en nosotros. Gracias porque nos amas tanto, Señor, que no quieres que nos quedemos en el lugar, en el nivel en el que estamos. Hoy consagramos nuestra vida a ti, todo nuestro ser, lo que somos, lo que tenemos, úsalo para tus propósitos. Señor, ya no queremos vivir nuestra vida para nosotros mismos, como lo hacen los niños. Queremos, Señor, madurar de tal forma que podamos contribuir al crecimiento de otros. Gracias porque nos estás incomodando de tal forma que salgamos de nuestra área de comodidad para crecer, para madurar, para que Jesús sea formado en nosotros. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para que nos sigas hablando. Síguenos guiando, usa tu palabra para confrontarnos, guiarnos, consolarnos y fortalecernos. También disponemos nuestro corazón para seguir escuchando tu voz en los próximos servicios, en las próximas reuniones, para seguir aprendiendo cómo madurar. Entendemos, Señor, que el crecimiento es un proceso, no es automático y que está en conexión con los demás. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestras relaciones con los demás, y que nuestro crecimiento espiritual resulte en mucho fruto para la gloria de tu nombre y resulte en bendición para muchas personas, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si terminamos adorando al Señor? Desde mi corazón encontré mi salvación. Gloria